sobre todo teniendo en cuenta el tiempo. Buenas tardes, ahí va de nuevo, buenas tardes. Voy a hacer algunos cortes para que queden bloques de clase y no quede una eterna, ¿sí? Bueno, así que ahora, si todo sale bien, voy a compartir. Si me sale esto. Bien. Esto está en el primer capítulo. Díganme si lo ven bien. Está en el capítulo 17. Acá lo único que vamos a destacar, porque ya lo sabemos muy bien, lo que vamos a destacar aquí es, acá no hay una variación en la longitud de los tubos que tiene que seguir el aire, como si pasaba en tramos del circulatorio. La viscosidad del aire tampoco debería ser un factor. Sí, me meto aquí donde dice cómo controlar el diámetro de estas vías aéreas, bronquios, bronquiolos y demás, porque esto se puede en la parte superior, es decir, tráquea, bronquios principales, más cuando alguien inhala un objeto, los niños cuando se tragan monedas, pedazos de juguetitos, y que es una obstrucción de tipo física, algunas veces tragamos, o sea, deglutimos mal y se nos va para la vía aérea un pedazo de pan, alguna cosa así. Y si lo que afecta es la obstrucción física, entonces lo que va a ayudar en este caso es el moco, la contractilidad hacia arriba para poderlo sacar, el movimiento ciliar. En el caso de los bronquiolos, que ya son de mucho menor diámetro, ahí viene la regulación, tanto nerviosa como hormonal o ambas, que se dice mixta. Y ahí sí, ¿qué factores nos dan broncoconstricción? Bien, el parasimpático, decíamos siempre que el simpático es activador de lo que es cardiovascular y respiratorio, entonces necesitamos más aire. Por lo tanto, el parasimpático obstruye o se cierra la vía de conducción a nivel bronquiolar, provocando la broncoconstricción. Y otra cosa que tenemos que agregar siempre que hablamos de broncoconstricción o broncodilatación son las secreciones. Porque siempre que nosotros hagamos broncoconstricción, estamos cerrando. Y eso implica que normalmente no hay necesidad de un gran flujo de aire. Entonces, también se acompaña de más secreción mucosa. Entonces, cuando se cierran por broncoconstricción, en general la misma señal que activa el músculo liso de los bronquios para que se cierren, aumenta en las glándulas mucosas grandes que hay en todo el sistema bronquial la secreción de moco. Y cuando hablamos de broncodilatar, hablamos de una acción simpática, hablamos de disminución de los bronquios, y en ese caso hablamos de también factores humorales. ¿Qué es lo que hace broncodilatar? Que aumente el dióxido de carbono para sacarlo más rápido, que aumente la acidez, etc. Porque eso ya lo vimos, cuando aumentaba la acidez, sea por vía renal o por vía respiratoria, tratábamos de compensar con broncodilatación, le agregamos ahora, y un aumento de la frecuencia respiratoria, que era la vía rápida de compensación. Los otros factores humorales o hormonales eran los adrenérgicos, porque la adrenalina y noradrenalina sobre el músculo liso hacían que se contraiga. Entonces, si yo quiero broncodilatar, necesito abrir. Para abrir tengo que contraer los músculos lisos de los bronquios y entonces aparecen los adrenérgicos. Acá la adrenalina usa los receptores beta, ¿sí? Y en la broncoconstricción, broncodilatación, y en la broncoconstricción
necesitamos contracción del músculo, receptores muscarínicos para el parasimpático. Y dos factores humorales que ya hemos mencionado son la histamina, que era la que ponía rojo, digamos, a los alérgicos, ¿sí? Porque provoca broncoconstricción, o sea, era distinta la acción que tenía en el circulatorio con vasodilatación periférica, pero en el pulmón provoca cierre, provoca broncoconstricción. La histamina es la que le cierra el pecho a los alérgicos o a los asmáticos, ¿sí? Y otros que ya vimos que venían de la vía del ácido araquidónico eran los leucotrienos, que si ustedes se acuerdan mediaban la inflamación. Entonces acá provocan el cierre del bronquio con el aumento de la secreción, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos. Y acá viene una parte que es muy interesante, no solamente para que aprendamos de fisiología y de la respiración, sino para la vida. Y se van a dar cuenta por qué. Esto que viene aquí es un ciclo respiratorio, así como veíamos el ciclo cardíaco, y observen que arrancamos arriba con un balón que está representando el aire, digamos, pulmonar, y arriba, que tiene 2.700 mililitros, y si ustedes miran arriba dice 150 mililitros en una fracción mucho menor que está en violetita. Tienen dos flechas de color turquesa, una que va hacia abajo que dice expiración y otra que sube que dice inspiración. O sea, estamos suponiendo que empezamos con aire pulmonar a pulmón lleno luego de una ventilación corriente. Acuérdense que teníamos 1.200 de volumen residual, un volumen de reserva inspiratorio que podemos usar y que normalmente no usamos porque usamos el volumen corriente, pero si tomamos esa capacidad inspiratoria, tenemos esos 2.700 mililitros y en ese punto 1 estamos al final al final de la inspiración. Estamos a pulmón lleno con inspiración normal. Al medio tienen el nombre del ciclo que dice ciclo respiratorio en el adulto. Bueno, cuando pasamos de 1 a 2, lo que estaríamos haciendo es expirar. Entonces estamos liberando aire. Fíjense que los 150 mililitros quedan en el balón y estamos liberando 350 mililitros y 150, que en realidad son los 150 originales que han sido empujados por 150 de abajo, desde el pulmón. ¿Por qué estoy diciendo esto así? No sé si se me ve bien a mí, pero si se me ve bien, digamos esto. Vías respiratorias superiores, yo no tengo membrana de intercambio acá. Es decir, claro, algo de intercambio puede haber en la mucosa nasal, de la faringe, laringe, pero no es más que una simple difusión como puede hacer la piel o cualquier otro órgano que esté en contacto con la superficie, con el aire atmosférico. En realidad, tampoco aparece superficie de intercambio ni en tráquea, ni en bronquios, ni en bronquiolos. ¿Cuándo aparece una posibilidad de difusión del oxígeno y del dióxido de carbono entre la sangre y el aire? Recién en el bronquiolo terminal o respiratorio, porque ya no tienen músculo, está la mucosa, el conectivo y los capilares pulmonares. Y entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que solo el aire que hay en esos conductos alveolares y los saquitos alveolares es superficie de intercambio. Está bien que son millones y eso es bastante, pero todo el aire que ustedes tienen en los bronquios hasta la faringe o laringe, como quieran, es lo que se llama un volumen de aire
de espacio muerto fisiológico. Vamos despacio. Espacio muerto significa, o volumen del espacio muerto, son los volúmenes de aire que en realidad no están interviniendo realmente en la oxigenación y en la descarboxilación. Y allí aparecen dos espacios muertos que son diferentes. El espacio muerto fisiológico sería todo o volumen del espacio muerto fisiológico, es todo el aire que está hasta los bronquiolos respiratorios, o sea, casi todo el aire, excepto el aire de los sacos alveolares y de los conductos alveolares que sí intercambian gases. O sea, fisiológicamente no hay función de intercambio de gases hasta que no llegamos prácticamente a los alveolos. En cambio, el espacio muerto anatómico es diferente conceptualmente porque implica cuál es el volumen de aire que anatómicamente yo recambio en cada ciclo. ¿Sí? O sea que lo que estamos viendo ahora, si lo vuelvo a compartir, lo que nos muestra Silverton acá es, entonces, si lo pasamos paso a paso, sí, yo arranco con 270 mililitros en todo el árbol bronquial y estos 150 que son los que intercambio solamente en la parte alta, o sea, entiéndase, la garganta, ¿sí? La primera parte de la tráquea, algo de los bronquios. Entonces comienzo a expirar y ese aire, de esos 150 que están en violeta, son los primeros que van a ser expulsados cuando yo expire. Yo no estoy expirando el aire alveolar, estoy expirando primero el aire de este espacio muerto anatómico que está en la parte alta, que son 150 mililitros. Primero. Luego, si lo pudiera separar, saldrían otros 350 mililitros empujados desde abajo, que son los que están en las vías de conducción alta. Este es el volumen de marea, digamos, o tidal en inglés, es marea, o sea, que quiere decir que cuando yo hago una respiración bastante, ¿cómo se podría decir? Bastante superficial, ¿sí? Yo lo que hago es solamente entrar y salir unos 350 más 150, el medio litro de volumen corriente, pero eso está implicando... Estoy haciendo lío. Bueno, eso está implicando que yo recambio el volumen de aire que está solamente arriba. Es decir, que yo, en realidad, cuando hago lo que se llama la respiración faríngea superficial, solamente estoy cambiando este aire. Si ustedes prueban, van a ver que solamente intercambian el aire que está acá. Eso no renueva el aire alveolar, por lo tanto ustedes realmente no le están aportando nuevo oxígeno a las células. Quiero decirles por qué les decía esto sirve para la vida. Porque cuando uno está en un estado nervioso o de lucha-huida, con preponderancia del simpático y demás, el sistema nervioso tiende a hacer que uno haga respiraciones profundas y rápidas para oxigenarse, porque uno está demandando mayor energía muscular, de músculos inspiratorios, para correr, pero nosotros no hacemos eso, hacemos aumento de la frecuencia respiratoria, pero sin profundidad, sin aumentar el volumen. Y hacemos un
jadeo, una respiración nerviosa, digamos. Por eso, alguna vez cuando ustedes empezaban a rendir los dos parciales anteriores, yo les decía, respiren profundo, lleven el aire hasta el vientre. ¿Por qué? Porque yo lo que les estaba diciendo es, me están dejando el cerebro sin oxigenar, porque por los nervios, un reflejo mal concebido, digamos, es aumentar la frecuencia, pero sin profundidad. Entonces jadeo y no estoy renovando el aire alveolar. Por lo tanto, voy a entrar en una hipoxia si sigo así. Bueno, entonces, de nuevo, volvemos acá a decir, si yo hago respiración superficial, solamente voy a intercambiar el volumen de marea, o sea, estos 350 más 150 que encuentro en las vías de conducción altas y poco profundas. En cambio, no, sigamos. En el paso siguiente, wow, no me quiere dejar avanzar de aún. Perdón, en el paso siguiente, termina la expiración y yo puedo sacar más aire, pero recién ahí es donde renuevo el aire alveolar. Entonces, allí es donde además de 150 y 350, yo tendría que sacar volumen de reserva inspiratorio. O me quedo ahí, que lo que he hecho es una ventilación corriente, o puedo hacer una expiración forzada y sacar más volumen. De cualquier manera, para asegurarme el medio litro, tengo que hacer una ventilación que no quede solamente en las vías superiores, o sea, que no sea una respiración superficial. Cuando comienzo la inspiración, o sea, hago mi vacío de -3, si no es una inspiración forzada, ingresan. ¿Quién primero? Primero ingresan de nuevo 350 mililitros, empujando los 150 que tengo en la tráquea, y luego los otros 150. O sea, que ingresaron 500 mililitros de aire nuevo. Pero, estos son los 500 mililitros de aire nuevo. Pero, ¿qué dice acá? Estos 150 me están llenando el espacio muerto. Y solo 350 de aire nuevo va a alcanzar a los alvéolos. Repito. Entonces, y tengo una base de 270 mililitros o 2 litros 700 más un volumen de espacio muerto de 150. Expiro. Primero salen los 150 y luego los que realmente pueden llegar a renovar algo del aire alveolar, que son los 350. Y saco mi volumen corriente de medio. Hay otros 150 que vienen de los alvéolos que han tomado el volumen del espacio muerto. Sigo expirando, comienzo la inspiración. Voy a tomar 350 que van a llegar a renovar algo del aire alveolar, 150 del espacio muerto que nunca van a llegar a la hematosis, al intercambio, o sea, tomen mi volumen corriente. Y entonces, de los 2200, vuelvo a los 2700. Expiro 2200, tomo, inspiro 2700. Bueno, entonces esto así es el ciclo respiratorio del adulto. Y aquí hay algunos términos importantes de terminología respiratoria. Ay.
que son algunos que ya hemos mencionado y otros que no, como por ejemplo taquipnea. ¿Se acuerdan que estaba taquicardia y bradicardia? Aquí son taquipnea, la respiración con alta frecuencia, o sea, rápida, con aumento de la frecuencia. Si es con poca profundidad, es el jadeo, ¿no es cierto? Hiperpnea, aumento de la frecuencia, generalmente con aumento del volumen del aire intercambiado. Normalmente la hiperpnea viene por una demanda fisiológica, o sea, no estamos hablando de la patológica, y entonces un caso de ejemplo es empezar a caminar rápido o hacer ejercicio. Eupnea es la respiración normal, con ritmo normal, y después está la hiperventilación e hipoventilación. Si ustedes recuerdan, hiperventilar era aumentar la frecuencia, pero también el volumen ventilado, pero no por demanda, digamos, no porque haya aumentado la demanda metabólica, sino porque puede haber un problema metabólico en todo caso, o una respuesta, por ejemplo, nerviosa o emocional. La hipoventilación es disminución de la ventilación alveolar, o sea, estar hipoventilado es no me llega suficiente aire, y esto puede ocurrir cuando hacemos la respiración superficial, cuando no alcanza el volumen intercambiado, en la broncoconstricción, en la obstrucción de las vías, asma o alguna EPOC. Disnea dijimos que era una dificultad para hacer las ventilaciones que normalmente traen irregularidad en las respiraciones, y bueno, se asocia a decir, bueno, me falta el aire, ¿no es cierto? Pero en general también trae una irregularidad, un jadeo seguido de un paro, de que la persona no respira. Eso también es muy común en los sustos o en los miedos, ¿no es cierto? Cuando dejamos de respirar, en vez de, si estamos en un examen, estamos nerviosos, con más razón, hay que respirar pausado, profundo y regularmente para contrarrestar ese efecto y además lograr más calma, ¿no? Bien, la disnea se presenta en muchas patologías, tanto cardíacas, respiratorias, como en desregulaciones iónicas y de membranas, digamos, de conducción, renales también. Y la apnea es la interrupción momentánea, ¿no es cierto?, de los ciclos respiratorios, y que para mantenerla dijimos que había una voluntad de la corteza, pero eso hasta tanto aparezca un control superior vegetativo para salvar la vida o preservar la vida, ¿no es cierto? Bueno, y valores normales, dijimos que la ventilación pulmonar total, que también era la capacidad pulmonar total, eran 6 litros, y como flujo, digamos, o intercambio, 6 litros por minuto. Y fíjense que al alvéolo, a los alvéolos, por minuto, les llega 4,2 litros. O sea que es un gran porcentaje el que se debe renovar por minuto, ¿no? Bueno, también esto lo habíamos dicho, la frecuencia respiratoria en reposo era entre 12 y 20 ciclos por minuto, y lo máximo que se puede lograr voluntariamente es cambiar hasta 170 litros por minuto, que es una barbaridad porque son más de 10 veces el volumen corriente. De 6 pasamos a 60, que serían 10 veces, ¿no es cierto? Y a 170, que son más de 20 veces.
más de 20 veces en realidad. Bueno, esto es una pavada, pero cuando lo quieren explicar les cuesta. Esto es una pavada. Lo que quiere decir es que cuando hablamos de gases alveolares o gases respiratorios, que así se llaman también, siempre que aumente la ventilación alveolar, recuerden que si yo recambio el aire, sería como aumentar los ciclos respiratorios. Y siempre que yo hago eso, facilito la salida de ¿quién? Sacarme del medio interno, ¿quién? El CO2. El dióxido de carbono. Eso. Entonces, cuando yo aumento la ventilación pulmonar en litros por minuto, acá ya no está diciendo si es por aumento de la frecuencia, de la profundidad o ambas cosas. Yo, si tengo graficada acá la presión parcial de estos gases, arriba, en la vertical, entonces si yo voy aumentando la frecuencia, la ventilación alveolar, voy a ir bajando la presión parcial de CO2. Le saco la acidez, pero puedo llegar a alcalinizar de más. Ojo, porque ¿a dónde veo esto? Bueno, acá yo estoy viendo que está marcando la ¿cómo era que se llamaba? La eupnea acá, o sea, una ventilación normal para una persona sana, que me recambia alveolarmente 4,2 litros por minuto. Entonces tengo una presión interna, digamos, en el aire de oxígeno, media en ese momento de 100. Por supuesto, siempre milímetros de mercurio. Y de CO2, 40. Yo creo que ya les había dicho que en la sangre oxigenada, por supuesto, tengo 100 porque saturé muy bien y 40 de PCO2. ¿Qué pasa si disminuyo la frecuencia respiratoria? Me voy llenando de dióxido de carbono. Y sabiendo que mientras más dióxido de carbono pierdo más afinidad por el oxígeno, si recuerdan, entonces a mayor cantidad de CO2, menor cantidad o presión parcial de oxígeno. Y entonces estoy acá en el territorio de la hipoventilación. Aumento de la acidez, aumento del ácido carbónico, disminución de la saturación de oxígeno, curva de hemoglobina saturada abajo. Y por el contrario, si hiperventilo, me saco CO2 y acidez de encima, voy hacia la alcalosis y aumento la afinidad por el oxígeno. Por un lado es deseable tener más de oxígeno disponible que el necesario para saturar, pero en realidad no lo vamos a poder usar. Pero sí es muy malo generar esta alcalinidad, tan malo como esta acidez. Y en el territorio entonces de la hiperventilación también estamos descompensando. Esa es la conclusión. Las curvas van exactamente al revés entre ambos gases respiratorios y esta eupnea sería la que me da los valores de presión parcial que tengo que tener en sangre una vez que han salido de los pulmones o que salen del corazón izquierdo hacia los tejidos. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entiende? Bien. No veo muchos ahora, así que... Bueno, y esto, si ustedes recuerdan, habíamos visto en el riego capilar que había unas metaarteriolas que tenían una función de cerrar el riego a sus capilares cuando era necesario. Así como la arteriola madre, digamos, cerraba o abría todo el riego a toda su red capilar. Bueno, ¿esto qué es? Un control local de la ventilación de los alvéolos, de un grupo de alvéolos, de acuerdo a lo que se requiera por los capilares que tienen que perfundir sus líquidos a los tejidos. Vamos de nuevo. Estamos viendo, o sabemos de antes, que hay un control local de la circulación capilar. Lo que ahora le vamos a agregar es, también los alvéolos tienen su propio controlcito local. ¿Cómo es esto? Acá a la izquierda, ustedes tienen una situación
entre comillas, normal, o sea, lo que suele suceder en la mayor parte. Acá hay un bronquiolo respiratorio, un conducto alveolar y un conjunto de alvéolos que serían el saco alveolar. Y acá hay otro saco alveolar, aunque se muestre un solo alvéolo. El aire está renovándose aquí y cada uno, por supuesto, de estos sacos alveolares están rodeados de capilares pulmonares en la pared, ya lo hemos visto. Sabiendo que el oxígeno y el dióxido se tienen que difundir y sabiendo que este capilar va a cambiar de azul a rojo, ¿no es cierto? Bien, entonces, esta es la situación normal. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí viene y en este control local, esta sangre viene, por ejemplo, con más contenido de CO2? Si viene con más contenido de CO2, en definitiva, este alvéolo va a continuar aportando más CO2 y entonces se cierra el flujo alveolar para evitar la saturación o mayor saturación de este CO2 alveolar. Entonces es como cerrar la posibilidad de que estos alvéolos contribuyan, digamos, a acidificar aún más esta sangre y a llenarla más de CO2. Esto puede darse también al revés. Si yo tengo el capilar muy cerrado, ese capilar me va a aportar poco oxígeno y se va a llevar más CO2. Entonces, probablemente lo que ocurre es que se abra todo lo posible el conducto alveolar. Y esto llevado, más lo van a entender, si lo llevamos a un trozo de pulmón, aunque sea microscópico, un cubito de 2 por 2 centímetros, en ese sector del pulmón, si hay un trombo, por ejemplo, y la circulación se interrumpe, bueno, esos alvéolos, esos bronquios, por un reflejo local, se van a cerrar y no va a llegar aire a ninguno de esos alvéolos. ¿Sí? O sea, como siempre, hay una interrelación entre el cardiovascular o el circulatorio con este respiratorio que se ajustan entre ellos. O sea, unos abren o cierran el volumen alveolar y el otro abre o cierra el riego capilar. En esta tercera figura, otra vez está el control local. Acá se ha obstruido este capilar, por lo que sea, impidiendo a este tejido recibir el oxígeno suficiente. Entonces, ¿qué hace esta metaarteriola? Abre más para que los capilares que están funcionando bien puedan difundir o suplir en parte, aunque sea, el suministro de oxígeno a los capilares que no están funcionando bien. Bueno, y acá la reglita que la verdad que uno lo tendría que poder deducir a esta altura sin ya depender de ir a mirarlo al cuadro, pero dice, el diámetro de los bronquiolos está modificado por las concentraciones de CO2 en el aire exhalado que pasa por ellos, o sea, los bronquiolos tienen neuronas, sensores de CO2 que por lo tanto envían al bulbo la información y con el centro, digamos, del respiratorio controla que se abran o se cierren los bronquios. Entonces, si en la composición de los gases que estamos exhalando la PCO2 está más alta de lo normal, los bronquios se tienen que abrir para sacar más aire. Las arterias, por el contrario, las pulmonares, ¿no? Se tienen que cerrar un poco para no llevarse tanto CO2 a los tejidos. Pero las centrales o sistémicas, o sea, aortas, sus ramas y demás, se tienen que dilatar. Aumentar el riego para asegurar el riego a los tejidos, pero cerrarle el riego un poco al pulmón para que no se acidifique la sangre. Si la PCO2 disminuye, entonces los bronquiolos se van a tener que contraer para retener el CO2. Las arterias pulmonares
puede que se dilaten en general y las sistémicas se contraen. Si la presión de oxígeno aumenta, los bronquiolos pueden contraerse y bajar la cantidad de aire, las arterias pulmonares se dilatan y las arterias sistémicas se contraen. Si la PCO2 disminuye, si la presión de oxígeno, perdón, disminuye, tengo que abrir bronquiolos, tengo que cerrar las arterias pulmonares para que no se escape, digamos, y abrir las sistémicas para asegurar que el poco oxígeno que hay disponible se entregue mediante glóbulos rojos, hemoglobina, a los tejidos. Bueno, la ventilación ya dijimos que se estudia. Una es escuchar el flujo del aire, que es con el estetoscopio, lo hacen todos los médicos, incluso haciendo golpes en la caja torácica para escuchar los ruidos huecos o los ruidos como si estuvieran espacios llenos, que implican que puede haber líquido en pulmón, entre otras cosas. También escuchan en general los médicos los borboteos del líquido y las interrupciones del flujo normal que hacen ruido de las secreciones bronquiales. O sea, se escucha el de las secreciones bronquiales que obstruyen el paso del aire. El grupo llamado enfermedades pulmonares obstructivas, la CEPO, son aquellas que disminuyen justamente el paso del aire por problemas bronquiales, de secreción, ambos, también reactividades del inmune, como por ejemplo en las asmas alérgicas o las alergias fuertes o grandes, el asma, y cuando estas EPO se consideran ya crónicas, o sea, son más difíciles de revertir, y las que van a la cabeza de estas son el asma crónica, el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica y la fibrosis, que ahora voy a tratar de llegar al otro capítulo, ¿no es cierto?, para poderlo ver, a esto. Bueno, Perdón, entonces, ahora sí. No, era en este. Ok. Perdón. En el A, digamos, en la primera parte del 18, que nosotros ya habíamos visto gran parte de este capítulo, nos vamos a ir a esto. Dice, el intercambio de los gases. ¿Cuándo puede sufrir cambios? Porque hasta ahora hemos visto cambios fisiológicos, cambian los calibres ante el ejercicio, ante que me dormí, etcétera, etcétera. Voy a necesitar más oxígeno, sacarme CO2, etcétera. Pero patológicamente lo que pueden pasar son más o menos todas cuestiones centradas en estos 3 puntos, que es, una, bajo la cantidad de área de intercambio. O sea, pierdo alvéolos. O sea, se me hacen de 5 chiquitos, uno grandote, y pierdo todas las paredes de los alvéolos anteriores para pasar a tener una grandota. Y ahí yo bajé la superficie. Otra, dijimos que por edema, por infecciones, etcétera, se aumenta el espesor de esta membrana, aumentando con el cuadrado de ese espesor el tiempo de difusión de los gases. Y esto, también el incremento de esta distancia de difusión puede darse porque perdí capilares y ahora tienen que difundir desde otros más lejanos, o perdí alvéolos, está todo fibrosado esa parte, entonces
tengo que esperar que difundan de alvéolos más lejanos los gases hasta el tejido pulmonar del que se trate. Las enfermedades respiratorias que caigan en cualquiera de estas causas grandes o generales pueden ser agudas, y para eso depende de qué enfermedad, pero se suele tomar como episodios que duran entre días a 2 semanas, 3, depende de qué se trate. Uno puede decir, bueno, tengo una alergia estacional, en cuyo caso puede decir, bueno, a lo mejor estoy con un cuadro alérgico un mes, pero cuando ya hablamos de meses, ya se ha cronicado. Las enfermedades respiratorias pueden ser que traigan hipoxia, baja presión de oxígeno, anoxia, directamente en sitios, tejidos, partes del pulmón u otros órganos que no llega el oxígeno, con la consecuente que pueden provenir de una asfixia, que sería el no ingreso del aire que provoca la hipoxia. Las bronquitis, sean agudas o crónicas, inflamación de los bronquios, que al inflamar el espesor de la pared me bajan la luz o diámetro de flujo. EPOC o cualquier enfermedad obstructiva crónica, obviamente los tumores y cáncer de pulmón, porque son volúmenes grandes a veces de varios centímetros cúbicos, que hemos perdido todo ese tejido pulmonar o superficie de intercambio y de conducción también, el tabaquismo y el asma. Bien, esto no es de Silverton, lo puse yo. Acá me está mostrando un conducto alveolar y un saco alveolar por dentro, o sea, cortado algunos alveolitos, y me muestra en el centro lo que sería un grupo de alvéolos sanos, donde entra el aire, encuentran superficie lisa, no hay ni exceso de secreción, ni bacterias, ni nada. O sea, si las hay son mínimas y están controladas por los macrófagos. Y dos condiciones bien típicas. En la neumonía, las bacterias están infiltrándose, haciendo los niditos, liberando toxinas, haciendo que aumente la inflamación, entonces aumenta el edema, o sea, líquido aquí, por eso las sombritas, y el espesor también de la superficie de intercambio, haciendo dificultoso, o sea, yo tengo que esperar más tiempo en segundos para que el oxígeno pueda difundir desde los capilares alveolares hacia el aire y viceversa. Entonces me ahogo, o sea, siento la hipoxia, que me falta el aire, y algunos de estos van a morir, y esto se va a fibrosar. O algunos de estos van a morir haciendo que de estos alvéolos quede uno solo grandote, pero yo pierdo toda esta superficie interna de intercambio y entonces me queda 1 centímetro cúbico de intercambio cuando antes tenía 4, ¿no? Y en este caso a la derecha es otra patología, que es los alvéolos, digamos, las membranas alveolares se dañan. Y esto es lo que también normalmente lleva a fibrosis y a pérdida de alvéolos. Acá se ve otro cuadrito también, donde se han sacado dos conductos alveolares, un respiratorio. Se ve un gran alvéolo que terminó, porque terminaron muriendo las células de la pared de estos alvéolos y quedó uno grandote, acá otro grandote. Esto es típico del enfisema pulmonar. Por supuesto que también hay menos capilares formando la pared de estos alvéolos, entonces esta persona entra en hipoxia. Primero leve, entonces ya no puede correr. Después se hace más grave, ya no puede o le dificulta caminar porque se agita mucho y siempre está haciendo inspiraciones y expiraciones forzadas.
Bueno, y este sería el caso normal que ha dejado de ser así. Acá también he puesto otra figura, pero en este caso es el engrosamiento de la membrana de intercambio. O sea, acá vemos los conductitos alveolares, el conducto respiratorio, los conductitos alveolares y los sacos, y acá están normales. Esto es el engrosamiento de la pared de estos alvéolos, entonces va a tardar mucho más en difundir el oxígeno y el CO2 a los capilares, que también van a ser menos, y muchas áreas fibrosadas donde ya ni siquiera hay alvéolos. Esto es pura fibra de colágeno duro, en vez de elastina y esa membranita casi, digamos, espumosa que se estira y se contrae de la pared alveolar normal. Y esto es lo que sí Silverton resume como patologías o causas patológicas en el respiratorio, en donde, bueno, todas terminan en una hipoxia leve o más severa, ¿no? Recordemos que la difusión dependía del área por donde deben difundir las sustancias, en este caso los gases, por la permeabilidad de esa barrera, en este caso la superficie de intercambio, y inversamente proporcional a la distancia. Cuando uno tiene en cuenta esto, en el pulmón normal tenemos este esquemita, esto es el capilar alveolar o pulmonar, este es un saco alveolar y acá la PO2. En el enfisema, ¿qué pasó? Se destruyeron los alvéolos, hay menos y hay unos grandotes. ¿Qué es lo que se perdió de esta ecuación? Área de intercambio. Por supuesto que se puede luego llegar a una inflamación general y también hacer engrosamiento de la membrana y llenarse de agua y todo lo demás. Pero como inicia es así. En la enfermedad fibrósica o fibrótica o fibrosis pulmonar, lo que se engrosa y fibrosa y endurece es la pared alveolar. Entonces ya no hay tanta distensibilidad, compliance, para cambiar el volumen de aire. Entonces se hace más lento el intercambio porque la membrana está gruesa y también el compliance pulmonar o distensibilidad que está disminuido baja el volumen corriente. Baja entonces, como verán, el colorcito de la sangre cambiaba a rojo. En el capilar pulmonar ahora queda todo azul o violeta. En el edema pulmonar, aunque la conducción esté bien y el saco alveolar esté bien, el capilar esté supuestamente bien, ha perfundido exceso de líquido. El líquido, que puede estar acá o acá dentro de los alvéolos también, aumenta la distancia en la que tiene que difundir el oxígeno. Y en el asma hay cerramiento o estrechamiento de los bronquios, o sea, broncoconstricción. Entonces, baja el aire alveolar y renovado, o sea, el volumen corriente puede que no baje tanto, pero seguro que de los 350 del aire que teníamos que renovar en el alvéolo no va a llegar a eso. Entonces, lo que decíamos es, el esfuerzo inspiratorio va a hacer que entre el aire, pero el asmático, aunque se ahoga o dice que le falta el aire, en realidad es porque no puede sacar el aire viejo para renovarlo. ¿Sí? Bueno, irritaciones. Las irritaciones son todos los elementos químicos que se huelen con olor fuerte, todo lo que sea humos, COBs, o sea, volátiles orgánicos que vengan de las naftas, de los querosenes, de lo que usamos en casa para limpiar, etcétera, aerosoles, humos varios, humo de cigarrillo, pero también un aire excesivamente seco o frío. ¿Por qué? Porque hace un shock en las vías de conducción, provocan broncoconstricción, a veces exceso de moco, etc. En los fumadores, no solamente el humo irrita las vías,
Bueno, cerrando, lo cual hace que el fumador tenga una adaptación, o sea, tira de la cuerda durante años, adaptándose, abriendo nuevamente los bronquios, secretando mucus para atrapar las partículas, matando miles de macrófagos anuales que terminan haciendo de kamikazes para absorber las partículas de carbón, más los agregados que le ponen al cigarrillo industrial, que son de varios tipos. Y el problema también es que la nicotina que trae el tabaco es un modificador o inhibidor del movimiento ciliar. Entonces hay mucus en exceso, pero no es movido hacia la faringe. Ese exceso de mucus que queda en todas las vías respiratorias del fumador hace que tenga esa tos productiva, llena de moco, pero no es solamente un problema de ventilación. El problema es que con los años y el tiempo y la edad y todo eso, ese es un caldo de cultivo para gram negativas y bacilos y demás, que en algún momento logran anidar en el moco, y ahí comienza otro problema, que son las neumonías del fumador por anidamiento de las bacterias en el moco, que no es movido por los cilios, y entonces va generando después una inflamación que puede llegar al edema pulmonar, etc. Bien. En lo infeccioso común, ya los conocemos, el resfrío o catarro común, la influenza o gripe, la sinusitis, que las mencionamos cuando hablábamos de la cavidad nasal, neumonías, el de la tuberculosis, que hablamos también de cuando hace las lesiones gaseosas, y el bacilo. Esas lesiones gaseosas normalmente se fibrosan, pero algunas veces encima es propio de la tuberculosis, a esa lesión fibrosada calcificarla. En realidad, cuando en la imagen pulmonar de un tuberculoso o extuberculoso sale la lesión gaseosa, lo mejor que puede pasar es que se observe dura, que bueno, en ese caso los bioimágenes saben con bastante certeza cuando esa lesión, además de fibrosarse, todas, una o más, se han calcificado, porque al fin de cuentas conviene que se haya calcificado porque queda endurecida y de ahí no sale ningún bacilo. En cambio, solo en las lesiones gaseosas que han roto y hecho morir a ese grupo grande de alvéolos, si no es calcificada, se ve como un punto blanco, que en realidad es fibrosis, pero puede que haya algún reservorio de bacilo ahí que se pueda reactivar. Así que en realidad es mejor. ¿Y por qué tuberculosis? Porque también el bacilo, cuando anida en pulmón, también podía anidarse en otros órganos, y uno de ellos es la piel. Entonces se veían también los tubérculos en la piel del tuberculoso, que, bueno, implica que también está infectado el pulmón, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de terminar ahora acá, para luego hacer el recreo. Entonces, volvemos un poquitito acá. La pleuritis y la pleuresía hablamos, que eran de la pleura, con lo cual puede dificultar mucho la distensión pulmonar y, por supuesto, también sentirse ahogado el paciente porque no está haciendo bien el vacío para dilatar, digamos, los pulmones para el volumen corriente. Pero también porque la pleuresía nos puede llevar a neumotórax, o sea que colapse el pulmón, y al edema pulmonar. Bueno, esto ya lo hemos dicho. ¿Qué nos tenemos que acordar? Y lo siento, no, hay que acordarse. No nos queda otra. Cuando nosotros salimos con sangre arterial, viene de pasar por los pulmones. La PO2, dijimos que si está todo bien, saturamos ok. O sea,
que tendríamos que estar en los 95 milímetros de mercurio y podemos encontrar la mayoría de los individuos sanos que lleguen a 99, 98, es un valor bastante encontrable en individuos sanos jóvenes que no tengan problemas, con buena capacidad pulmonar y torácica. Pero cuando va dejando este oxígeno en los pulmones, los tejidos y sale de los tejidos, ha caído estrepitosamente a 40 milímetros de mercurio en sangre venosa. La PCO2, al revés, en la arteria acaba de escaparse por el pulmón, entonces aparece en sangre arterial con 40 y pasa por los tejidos y se carga más. ¿A cuánto? A 46. O sea, acordémonos, PCO2, 40 a 46, vuelve el pulmón, baja 40, se cargan los tejidos, 46. Y para PO2, para oxígeno, salgo del pulmón, supongamos que digamos 100, bajo 40, llego al pulmón, de 40 paso a 100 y así. Con lo cual, atención, el pH me cambia. El pH que nosotros hemos estado hablando, de 7,38 a 7,42, con una media de 7,4, es en sangre arterial, porque yo me he sacado de encima CO2, pero cuando voy a los tejidos y me cargo de 40 a 46 de CO2, tengo que bajarlo. Y baja a 7,36 o 7,37, muy poquito por debajo del límite inferior normal. Pero miren si será significativo para el medio interno. De 7,38, límite inferior normal, me paso a 7,37 en venoso. Bien. Así como clasificábamos las anemias, ¿se acuerdan? Ahora vamos a clasificar las hipoxias. ¿De acuerdo a qué? Y al origen de la hipoxia. Cuando la hipoxia es solamente porque bajó la presión de oxígeno, no atribuible, digamos, necesariamente al gas, a la distribución del gas, sino porque me fui a las montañas a una mayor altitud, porque estoy ventilando, pero en realidad no estoy respirando profundo, estoy haciendo respiración superficial, entonces estoy hipoventilando los alvéolos, porque bajé la capacidad de difusión, porque están inflamadas mis membranas de intercambio, estoy en un ambiente que estoy respirando un tóxico, o porque se alteró ese balance entre la perfusión desde los capilares y la ventilación de los alvéolos. Cualquiera de estas cosas me lleva a una hipoxia hipóxica, o sea, una hipoxia debido a cualquiera de los mecanismos de oxigenación común. La hipoxia anémica, obviamente, porque bajó la hemoglobina, sea por lo que sea, porque está mutada la hemoglobina, hay pocos rojos, hay hemólisis, me transfundieron y me hemolicé, lo que sea. O porque me corté, porque tuve una menstruación constante, imparable y abundante durante muchos días, lo que sea. Hipoxia por isquemia, porque se redujo el flujo de sangre entrando el tejido en isquemia. Esto cuando es general es porque es insuficiencia cardíaca, o sea que es generalizada. Ahí podríamos hablar de hipoxia o isquemia sistémica. Shock isquémico o hipoxia por shock isquémico, se cierran todos los riegos periféricos, por ejemplo, exceso de estrés o de susto, digamos, miedo, o por las trombosis. Una trombosis que altera el riego del pulmón mismo, por ejemplo, o del hígado. Hipoxia
histotóxica. No se llega con el suficiente oxígeno, presión de oxígeno, porque hay una intoxicación, sea en el riego de ese órgano, en las células del órgano. Y un ejemplo típico de esto es el cianuro. El cianuro es un veneno muy rápido que mata instantáneamente. ¿Por qué? Porque se une a la cadena de transporte de electrones de la mitocondria. Entonces, aunque haya oxígeno, haya ATP, haya todo lo que ustedes quieran, cuando el CO2, digamos, o sea, cuando la glucosa tiene que entrar desde el ciclo de Krebs a entrar al poder reductor, a la cadena de transporte de electrones y sacar ATP, ese cianuro se mete en la cadena y la traba. Entonces, la célula empieza a dejar de producir ATP, consume en unos segundos la reserva interna que tenga, luego puede llegar a ingresar algo desde el exterior, pero lo peor es que lo que funciona muy rápido es en el cerebro. Y entonces el cianuro pasa y mata las neuronas. Por lo tanto, hay desmayo y muerte. O sea, cualquier remedio o cosa histotóxica puede traer una hipoxia debido a esto. Porque mueren también los capilares, en fin. Bueno, esto ya está. Bueno, y esto que es muy recontra importante, que vamos a ver en el próximo periodo, digamos, de clase, es el transporte de los gases. Y esto es sumamente importante y les digo por qué. Porque en el transporte, dijimos en el primer grafiquito, que la sangre es el transportador de oxígeno y de CO2, y hay diferencias. Por eso a ustedes les va a dar distinto el valor de oxígeno y CO2, la presión parcial que le entreguen los aparatos en arterial y venosa, y distinto el anión cloruro, y vamos a ver eso por qué, y cómo se distribuyen las cargas del transporte, porque no todo oxígeno va a ser transportado por la hemoglobina y no todo CO2 va a ser transportado en el buffer, en el plasma. Así que eso es lo que vamos a ver cuando volvamos. Lo que vamos a hacer ahora es